Primero de julio, miércoles, la casa de Israel. Continuamos con esta hilación del Antiguo Testamento, historicista, profética, que nos llevará hasta la venida y la encarnación de Jesucristo el Mesías. Ahora, al proclamar las verdades del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la Iglesia de Dios en la tierra está cumpliendo hoy la antigua profecía de Isaías 27, versículo 6. Florece, echaré renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de su fruto. Los que siguen a Jesús hoy en el presente, en cooperación con los seres celestiales, están ocupando, es decir, los ángeles ayudadores, ángeles que Dios envía rápidamente, lugares desiertos de la tierra, y como resultado de sus labores obtienen una abundante mies. Es decir, si tú te pones de las manos de Dios y trabajas para su obra, no solamente se te promete el Espíritu Santo que hablará por ti, que vendrá a tu socorro, pero también los santos ángeles de Dios estarán a tu ayuda para poder traer los granos, la siembra, pues los obreros son pocos. Esas son las preciosas almas. Hoy, igual como nunca antes, la diseminación, el expander, el hablar de la verdad bíblica por medio de una iglesia que eres tú, consagrada, ofrece a los hijos de los hombres los beneficios predichos. Siglos antes, la promesa hecha a Abraham y a todo Israel, a la iglesia de Dios en la tierra, en toda época, era esta. Génesis 12, 2 y 3. Bendeciré por medio de ti, si eres obediente. Yo bendeciré si tú escuchas. Y serás tú también una bendición. Esta era la promesa que se expandía a todo aquel que escuchaba la voz de Dios. Esta misma promesa se da para nosotros hoy. Esta promesa que se dio a Abraham no era limitada. No era solamente para una etnia, un apellido, un tipo de sangre. Era para todas las naciones. Sí, primero era para Israel, pues Dios le había escogido para llevar la luz de sus 10 mandamientos, del carácter de Dios, pero era para expanderla a todas las naciones. Eso dice Génesis 12:3. Esta promesa de bendición debiera haberse cumplido en gran medida durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras del cautiverio. Esta es la hilación que hemos estado llevando. Dios quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo. Querido hermano José Donato Mayorga, que la paz de Cristo sea contigo. Que Él guarde tu entrada, tu salida, tus pensamientos y te muestre el plan que tiene para tu vida en el presente. Así como nuestro Creador quería que esta bendición, que sería Jesucristo el Mesías, que se había prometido a Abraham, fuera para todas las naciones. Entonces, Dios había asegurado que así como hoy, en el presente, se está preparando el terreno para su segunda venida de Jesucristo al fin de los años de aquel humillante destierro, como hemos estado viendo, el regreso del exilio de Judá. Dios aseguró misericordiosamente a Israel mediante Zacarías. Él había dicho, Zacarías capítulo 8, versículo 3, yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de verdad y del monte de Jehová de los ejércitos. Versículos 7 y 8, monte de santidad. Y acerca de su pueblo dijo, he aquí, yo seré a ellos por Dios y con verdad y con justicia. Ahora, así como Dios preparó a una nación literal para recibir y reconocer a Jesucristo el Mesías en su primer venida, hoy Dios te quiere preparar a ti y a mí para que podamos reconocer la segunda venida de Jesucristo,
pues cuando Jesucristo aparezca en gloria, la gracia para cada uno de nosotros habrá cerradose. Estas promesas le eran hechas a condición de que obedecieran, amigo, hermano, amiga, todas las promesas que tú ves en el Antiguo Testamento que eran para Israel. No eran si ellos se portaban de cualquier forma, eran condicionales. Toda promesa dada a David, a Salomón, al templo, a lo que fuera, era condicional. Querido amigo Quique Ortiz, bienvenido y la paz de Cristo sea contigo. No debían repetirse los pecados que habían caracterizado a los israelitas antes del cautiverio. El Señor había exhortado a los que estaban reedificando: juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravéis la viuda, ni al huérfano, extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio. Esto lo desea Dios por medio de Zacarías capítulo 7, versículo 9. También Zacarías 10, versículo 8 y 16. Ricas entonces eran las recompensas, tanto temporales como espirituales, que se habían prometido a quienes pusieran en práctica estos principios de justicia. Es decir, todas las promesas al Israel de antaño eran condicionales. El Señor había declarado: habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Ahora, nótese, estas promesas eran condicionales. Querido hermano Alex Azori Sánchez, que la paz de Cristo sea contigo. Seguimos con esta hilación profética que nos ha llevado por todo el Antiguo Testamento, que ahora nos preparaba para la venida primera de Jesucristo como el Mesías. Raúl Portillo, que la paz de Cristo sea contigo. Ahora, entonces, se había prometido por medio de Zacarías capítulo 8, versículo 12, y será que como fuisteis maldición entre las gentes, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Todas estas promesas de Dios al pueblo eran condicionales. Mediante el cautiverio babilónico, los israelitas quedaron eficazmente curados del culto a las imágenes talladas. Más adelante, después del cautiverio, vimos la semana pasada que ellos habían vuelto a algunos de sus pecados. Después de su regreso, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa y al estudio de lo que había sido escrito en el libro de la ley y en los profetas concerniente al culto del Dios verdadero. La reconstrucción del segundo templo que hemos visto por las últimas 2 semanas les permitió seguir con todos los servicios rituales. Estos servicios rituales eran temporales, ya fueron caducados en el presente por medio de la crucifixión de Jesucristo. Este esquema que estamos llevando ahora se estaba cumpliendo aproximadamente 408 años antes de Jesucristo, en la restauración total de la teocracia judía. Se preparaba el camino para que Jesucristo el Mesías viniera, fuera reconocido y entonces aceptado. Pero Juan 1:11 dice que a los suyos vino Jesucristo, es decir, a Israel vino y los suyos no le conocieron. Bajo la dirección entonces de Zorobabel, Esdras, Nehemías, se habían comprometido repetidas veces a cumplir todos los mandamientos, estatutos de Jehová. Los tiempos de prosperidad que siguieron evidenciaron ampliamente cuán dispuesto estaba Dios a aceptarlos, perdonarlos. Y sin embargo, con miopía, con ceguera espiritual, hermano El Gatistón, quiero leer tu comentario. Querido hermano El Gatistón, quiero decirte de que lo que yo hago es por el amor a las almas. Jamás he pedido dinero, ni diezmo, ni lo enforzo, ni lo hago de una forma tirana, ni siquiera predico ni hablo del diezmo.
el centro de lo que enseño es solamente Jesucristo el Salvador, Jesucristo resucitado, Jesucristo el Salvador de nuestra vida. Ese es el centro, querido amigo, el gatistón. Entonces, quiero que sepas lo siguiente. Esta hilación nos continúa diciendo que con miopía fatal, es decir, con ceguera espiritual. Recuerdan que cuando Jesucristo vino, Él dijo para que se cumpla la profecía de Isaías, tienen ojos, mas no ven. Se desviaron vez tras vez los judíos de su glorioso destino y guardaron egoístamente para sí lo que habrían impartido: sanidad, serenidad, paz, vida espiritual a incontables multitudes. Ellos, hasta el día presente, se creen poseedores de la verdad, no la comparten porque ellos se sienten exclusivos. Se sentían así en el tiempo de Jesucristo, pero la orden de Jehová Dios había dado era: la luz se pone en el punto más alto para que todo el mundo la vea. No se pone debajo del Talmud, no se pone debajo de la mesa, del cofre. Este incumplimiento del propósito divino era muy aparente en días de Malaquías. El mensajero del Señor reprendió severamente los males que privaban a Israel de prosperidad temporal y de poder espiritual. En esta reprensión de los transgresores, el profeta no perdonó a los sacerdotes levitas que robaban. Quique, el gatistón. Esta reprensión era para los sacerdotes judíos levitas que robaban lo que se les daba por medio del servicio espiritual. En esta reprensión, los transgresores eran, por medio del profeta, eran los sacerdotes. La carga de la palabra de Jehová contra Israel, por mano de Malaquías el profeta, era la lección pasada, que no se olvidase y que el pacto, la promesa hecha, que había causado arrepentimiento de todo corazón, así permaneciera, que Judá e Israel permanecieran con corazón contrito. Malaquías capítulo 11, capítulo 1, versículo 1. Entonces, ahora pues, dice Malaquías, orad a la faz de Dios, que tenga piedad de nosotros. Pues antes de Jesucristo, el corazón humano del pueblo que tenía mayor luz se había corrompido con todo lo que era temporal, material y avaricia. Ahora, ningún fracaso temporal de Israel había de frustrar el plan secular para redimir a la humanidad por medio de Jesucristo. Es decir, Israel, Judá, no habían comprendido la lección del exilio, del cautiverio, de su apostasía, pero aún sus errores no iban a permitir que el tiempo profético cumplido que vimos ayer de las 70 semanas proféticas de Daniel 9 deteniera esta venida gloriosa de Jesucristo, el Mesías Salvador. Es grande mi nombre entre las gentes, dice el versículo 11 de Malaquías, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes. Esta era la intención de que antes de la encarnación de Jesucristo pudiera el pueblo de Judá pregonar y mostrar la sombra del Cordero por medio del corderito literal, que era inmolado como una sombra para perdón de pecado, que se explicara que ese era una sombra que vendría a cumplirse por medio del libertador del pecado, Jesucristo el Mesías. El pacto de vida y de paz que Dios había hecho con los hijos de Leví, el pacto que habría traído indecibles bendiciones si se lo hubiese cumplido. El Señor ofreció renovarlo con los que habían sido una vez caudillos espirituales. Malaquías capítulo 2, versículo 5. Pero por la transgresión se había tornado ellos viles, bajos, todo el pueblo. Malaquías 2, 9. Todas las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento eran condicionales, eran para siempre solamente
si el pueblo permanecía en la obediencia, en el pacto. Solamente a los que obraban mal fueron avisadas de que vendría el día del juicio y que Jehová se proponía castigar a todo transgresor con una presta destrucción. No obstante, entonces, querido amigo Kundalini, ese león significa el león de la tribu de Judá. Jesucristo, que en Apocalipsis 5:5 también es el león de la tribu de Judá. Este león significa, es un simbolismo de Jesucristo como la raíz de David, que estamos viendo en esta hilación historicista y profética que preparaba la entrada para Jesucristo y ser recibido como el libertador del pecado que caminaría entre nosotros. Entonces, Malaquías había acompañado de invitaciones a los impenitentes, Malaquías capítulo 3, versículo 7, para que hicieran la paz con Dios. El Señor los instaba así: tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros. Parecía entonces que todo corazón debiera responder a una invitación tal. El Dios del cielo ruega a sus hijos errantes que vuelvan a Él. Ese es el llamado aún en el presente. Querido amigo Kundalini 2, este simbolismo del león de Judá también se le da a Jesucristo, pues Él es la raíz. Él es el originador de todo lo que vemos, incluyendo la salvación para cualquier alma del presente, a fin de poder cooperar de nuevo con Él, con Dios, para llevar adelante su obra en la tierra. El Señor extiende su mano para tomar, antes de la encarnación de Cristo, la de Israel, a fin de ayudarle a regresar a la senda estrecha de la abnegación y a compartir con Él la herencia como hijos de Dios. ¿Escucharán la súplica? ¿Discernirán su única esperanza? Estas eran las preguntas críticas para saber si Israel, Judá, pudieran reconocer esa gran venida de Jesucristo a la tierra, a morar entre ellos, a redimirlos del pecado. Entonces, lo que yo estoy hablando, querido hermano Kundalini, no tiene nada que ver con ningún genocidio, no tiene que ver con Israel del presente, no. Tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento de Zacarías, Jeremías, Isaías, Daniel, que profetizaban la venida de Jesucristo, el león de Judá, el libertador del pecado. El centro de toda la Biblia, del Torah, del Tanaj, es Jesucristo, no es Israel. Ahora sigamos. Cuán triste es este relato, que en tiempos de Malaquías los israelitas titubearan de entregar sus orgullosos corazones en una obediencia presta y amante para cooperar con la ayuda divina. En su respuesta se nota el esfuerzo por justificarse. ¿En qué hemos de tornar? Eso es lo que le contestan al profeta Malaquías. Es decir, yo ya soy judío, mi étnica, mi sangre, mi apellido, mi raza, mi cultura me salva por sí solo. Es lo que ellos pensaban y es lo que ellos piensan todavía en el presente. Ahora, cuando venga, hermano Kundalini, Jesucristo por segunda vez a la tierra, la Biblia dice que va a venir en poder y gloria. La gracia se cerrará para todo aquel que sea testigo ocular de ese gran evento. El Señor revela a su pueblo uno de sus pecados especiales. Pregunta: ¿dará el hombre su corazón a Dios? ¿Romperá el hombre su vestido o romperá el hombre su corazón? La respuesta del Señor es definida. El corazón del ser humano debe ser tornado a Dios. Por medio de uno de los últimos profetas menores, Malaquías, hacía el último intento de que Israel y Judá prepararan sus corazones para la venida del gran libertador Jesucristo. Dios bendice el trabajo, Dios bendice el arrepentimiento de todo aquel que se torna
con todo corazón contrito, mediante mensajes como los dados por el profeta Malaquías, ese último profeta del Antiguo Testamento, así como mediante la opresión impuesta por los enemigos paganos, los israelitas aprendieron finalmente la lección de la verdadera prosperidad, de las promesas que eran condicionales si se mantenían en la obediencia. Al mismo tiempo, por sus pecados, los judíos se estaban separando ellos mismos de Dios. Hermano Kundalini 2, leo tu comentario. Yo no estoy aterrorizado por nada. Yo estoy gozoso de imaginarme la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria. Ya su Espíritu Santo nos convierte a Jesucristo, querido amigo Kundalini. Cuando por fe crees y permaneces en Jesucristo, Él te libra de todo miedo, te limpia y borra de toda maldad. Al mismo tiempo, entonces, los judíos, sus pecados les separaban de Dios. Eran incapaces de discernir el profundo significado espiritual de su servicio simbólico. Todo lo que encerraba el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo, eran sombras. Y la gente hoy en día, el judío mesiánico del presente, quiere seguir viviendo en las sombras, cuando Jesucristo, Colosenses 2, 14 al 17, vino a clavar el libro mosaico de los ritos y las ceremonias levitas que nos condenaban, que eran una sombra, ignoran la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia. Romanos 10, versículo 3. Se encerraron en un formalismo egoísta. El judaísmo del pasado continúa teniendo ese mismo corazón hueco, duro, sin Jesucristo. Carecen del Espíritu y de la gracia de Dios. Procuran suplir esa falta mediante una rigurosa observancia de las ceremonias y de los ritos religiosos. Creen que cumpliendo las 7 fiestas judías, las cuales fueron una sombra que caducó con la muerte de Jesucristo en la cruz, van a llenarse de simbolismo y religiosidad. Kundalini 2, leo tu comentario. O sea que puedes decir, querido amigo Kundalini, la Biblia y el reino de Dios no tiene nada que ver con el genocidio que los judíos están haciendo en el presente a los palestinos y a los libaneses. Eso del presente no tiene nada que ver con Dios. Toda esa guerra es nacida de Satanás, es nacida del corazón humano lleno de odio. La guerra en el Medio Oriente del presente no está siendo dirigida por Dios. Todos ellos están cumpliendo el plan satánico. Ese no es el reino que Dios dejó establecido. Ahora sigamos con todas estas minuciosas y gravosas escasiones, eventos, razones. Resultaba entonces en la práctica imposible que el pueblo guardase la ley, pues tenían un corazón corrupto. Los grandes principios de justicia presentados en el Decálogo, Deca 10, esta es la ley del carácter de Dios, no es la ley mosaica, esta es la ley de los 10 mandamientos, la cual perdura para siempre. Las gloriosas verdades reveladas en el servicio simbólico se oscurecerían por igual. Quiero hacer un paréntesis. Nosotros estamos solamente bajo la gracia que cubre por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Lo único que hacen los 10 mandamientos es mostrarnos nuestros pecados. Pues dice Pablo, yo no hubiera conocido el pecado si no es por la ley. Esa ley se refiere a los 10 mandamientos. Kundalini 2, leo con respeto tu comentario. Los judíos cometen genocidio. Ya sean los sionistas o los judíos, todo nace de la misma intención que se origina de Satanás: matar, robar, destruir. Esa es la misma fuente, querido amigo Kundalini. El judaísmo presente sin Cristo es hueco. No puede recibir las promesas del Antiguo Testamento, a menos que esté, dice Pablo, todas las promesas son en Él, en Jesucristo, por Él. Amén. Ahora, como nación, el pueblo de Israel
aunque deseaba la venida del Mesías, la primer venida, estaban tan separados de Dios en su corazón y en su vida que no podían tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. En vez de desear la redención del pecado, así como la gloria y la paz, la santidad, su corazón anhelaba obtener liberación de sus enemigos nacionales. Querido amigo Kundalini 2, el corazón del judaísmo estaba lleno de odio antes de la primera venida de Jesucristo. Sean los judíos o los sionistas, no importa. Esta misma mentalidad hueca, amigo Kundalini, de levantar y resurgir una nación literal de Israel sin Jesucristo, no se origina en la Biblia, no viene de Dios, viene del enemigo Satán. Esta ideología es humana, es nacida del egoísmo. Todos estos grupos que tú estás mencionando están combinados en el mismo plato bajo las fuentes satánicas. Nada de esto proviene de Dios. Ese mismo corazón que tenían los judíos antes de la venida del primer venida, el primer advenimiento de Jesucristo, es el mismo que en el presente tienen. El orgullo que había en el corazón de ese pueblo y sus falsos conceptos acerca del carácter y la misión del Mesías le emprendían pesar con sinceridad. Las evidencias de su carácter eran desastrosas. Ahora, ayer, antier, el día pasado, vimos las características en Isaías que iba a tener el verdadero Mesías que vendría a redimir a Israel y a todo el mundo. Él no tendría ninguna apariencia llamativa para ser deseada. Él no vendría de una familia influyente. Él vendría para que todos aquellos que pudieran ver en Jesucristo a el verdadero deseado de todas las naciones pudieran comprender que Él era el Salvador, el liberador del pecado. Durante más de miles de años, el pueblo judío había guardado la venida del Salvador prometido. De una forma triste, el mundo judío del presente sin Cristo continúa esperando a un Mesías falso, un Mesías de engaño, pues en verdad os digo, dice Jesucristo, que el Mesías ya vino, y dijo Juan el Bautista, y no le conocieron. Sus esperanzas más halagüeñas se habían basado en ese acontecimiento de la primera venida del Mesías durante 1000 años, en cantos y profecías antes de la encarnación de Jesús, en ritos del templo, en las oraciones familiares, se habían reverenciado su nombre. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, no le reconocieron como el Mesías a quien tanto habían esperado. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Más bien, los que venían de descendencia pagana, los persas, vinieron del oriente reconociendo las profecías que el profeta Balaam había predicho acerca de Jesucristo. Estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Ahora, sus corazones amantes del mundo, del tiempo de Israel en el antaño, tienen la misma característica del presente. El amado del cielo, Jesucristo, fue como raíz de tierra seca. A sus ojos no hubo parecer ni hermosura, no discernieron en él belleza que lo hiciese desear. Esto y mucho más había sido profetizado por medio de Isaías capítulo 53, versículo 2. Quiero leer el comentario de Adonai Ramos. Dios siempre les daba advertencia que si desobedecían y no guardaban sus pactos y leyes, Dios sí, tú tienes razón, es verdad. Este es el seguimiento que hemos estado dando basado en la Biblia. Dios los cortaría. Ahora, toda la vida de Jesús de Nazaret entre el pueblo judío fue un reproche para el egoísmo que este pueblo reveló al no querer reconocer los justos derechos del dueño de la viña que se les había dado a cultivar en una forma metafórica. En las parábolas de Jesucristo se le había comparado a Israel
como el poseedor de la viña. Adonai Ramos iba a abandonar, por ende, caerían en guerras, en destrucción, en maldición. Lo has dicho correcto. Odiaron su ejemplo de veracidad y piedad, rechazaron a Jesucristo. Y cuando llegó la prueba final, que significaba obedecer para tener vida eterna o desobedecer y merecer la muerte eterna, rechazó Israel al santo de Israel, y se hicieron responsables de su crucifixión en el Calvario. Queridos amigos y hermanos, esta misma dureza judío-mesiánica todavía está en el presente. Rechazan a Jesucristo, pero ¿saben una cosa? El reino de Dios no es tirano ni forza. Él no forza el libre albedrío. Él ha dado todas las pruebas para que el ser humano decida y analice. Desafortunadamente, en el presente, la idolatría por una nación literal de Israel es desechada por Dios, pues idolatría por una nación, una etnia y una cultura por arriba de Jesucristo es idolatría, es quebrar uno de los 10 mandamientos que Dios ha dado. En esa parábola de la viña que dio hacia el fin de su ministerio Jesucristo en esta tierra, Cristo llamó la atención a los maestros judíos, a las ricas bendiciones concedidas a Israel. Quiero leer el comentario de Adonai Ramos desde Moisés. Dios les dijo que por cuanto habían sido desobedientes y adoraron a los ejércitos, es verdad, Dios les habló claramente, pero el corazón humano volvía a su propio vómito. Les había mostrado entonces en ellas el derecho que Dios tenía a que le obedeciesen. Les presentó claramente la gloria del propósito de Dios, que ellos podrían haber cumplido si obedecían. Descorriendo el velo que ocultaba lo futuro, reveló entonces Jesucristo cómo al no cumplir ese propósito, toda la nación perdía su bendición y se acarreaban ellos mismos a la ruina. Dijo Cristo, fue un hombre, padre de familia. Y aquí vamos a detenernos para seguir analizando esta paradoja, esta metáfora que Cristo ilustró a una nación dura de corazón. Queridos amigos, hermanos, amigas, hemos continuado con esta hilación del Antiguo Testamento, del Tanaj, de los profetas, del Torá, que apuntaba toda a Jesucristo, pues el centro es Jesucristo. El rechazo del corazón humano Dios no lo forza, pero sí llama al intelecto. Querido amigo y hermano, que quizás escuchas, Dios te llama para que hagas paz por medio de su imagen, de su gloria que reveló a esta tierra, por medio de Jesucristo, pues al Padre nadie le dio jamás. Jesucristo es el que vino a hacer paz entre el dador, entre el creador y esta raza caída por el pecado. Es el deseo de tu creador que tú abras tu corazón a este llamado que te hace Jesucristo. Todo el que viene a mí, no le echo fuera. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permite que tu Espíritu Santo nos revele al leer tu palabra tus grandes verdades. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6, y todo el que viene a ti con corazón contrito y humillado, tú le esclareces y le das verdades. Gracias porque eres un Dios misericordioso. En el nombre de Jesucristo. Amén.